we are mine. I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Hola, hola. Buenas noches, Morgan. Amigo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte mediante Facebook Live en este momento para poder dialogar sobre el debate que se ha suscitado hoy entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Morgan? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Ahorita estaba aprovechando un ratito para relajarme y estaba probando, te comento, ¿no? Por ahí, dando el dato cibernético, ya han lanzado el Resident Evil, la última plataforma del Village. Está bien, perro, ¿verdad? Y se puede jugar una demo totalmente gratuita. ¿No? Por ahí estaba aprovechando para jugar un ratito y despejar las ideas, las dudas que ha dejado este debate, porque si bien es cierto, ha dado más solidez, más base, sobre todo en las propuestas de Keiko Fujimori, porque el señor Pedro Castillo nuevamente, como siempre, gaseoso, abstracto, mencionando las típicas palabras, ¿no? Estatizar, nacionalizar, neoliberalismo, y todo lo propio de ellos, ¿no? Como marxistas. Pero por otro lado, yo la vi más sólida a Keiko Fujimori y eso me gustó. Me gustó porque ella no podía desaprovechar esta oportunidad y un poco entrando de lleno al análisis, Pedro, claro, para ganar tiempo. Me gustó porque era la oportunidad de oro, ya que yo tengo la hipótesis de que el señor Pedro Castillo lanzó lanzó esta propuesta pensando él que era como una propuesta al aire, que tal vez Keiko Fujimori le iba a decir ya, entonces pensémoslo de acá una semana, 2 semanas, pero Keiko Fujimori muy astuta porque ella ya lleva 20 años en el mundo de la política y obviamente por la vía profe que tiene, ya digamos que es como dice el zorro viejo. O sea, ya tú sabes que esa es una oportunidad y te están dando la espada para matarlo. Entonces ella dijo, ya ok, el domingo. Y luego el señor Pedro Castillo ha estado en un sinfín a través de la cuenta oficial de Perú Libre en Twitter. Un papelón, me parece que es un papelón porque primero este show de que tuvo una descompensación, luego el mismo Twitter oficial de Perú Libre dijo que había sospecha de COVID, luego que iba a utilizar un auricular por un tema de problemas auditivos, o sea, han estado así, cada hora había un comunicado, y eso es triste, es penoso, y demuestra algo que es inválido para cualquier partido político, Pedro, porque demuestra que no es organizado desde ninguna óptica. Entonces, ya de lleno, eso da una antesala de quién iba a ganar el debate, y de hecho no solamente lo digo yo, sino es que todos los medios de comunicación que han hecho sus encuestas virtuales con más de 15.000 participantes, 20.000 participantes en estas votaciones, arrojan que Keiko Fujimori ganó largamente con más del 80% de aprobación en este debate, y eso necesariamente se va a ver traducido en un aumento porcentual en la intención de voto por la señora Keiko Fujimori. Seguramente esta semana ya debe estar en un 35-37%. Y yo pienso que Pedro Castillo va a estar en un 40%. Habrá bajado sus 4 puntos, que ahorita está con 44, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro? Es lo que se espera, ¿no? Es lo que se espera. No, sí, justamente antes que pudieses conectarte dentro del preámbulo, bueno, personalmente comentaba con quienes están conectados, de que yo esperaba más del debate. Como te comentaba por la tarde en vivo, en pleno debate, yo tenía más expectativas. Definitivamente se ha logrado demarcar, ¿no?, más o menos el panorama político. Me da gusto, en cierta parte. Por otro lado, como te digo, yo esperaba un poco más. Bueno, definitivamente empecemos por el preámbulo a este esperado debate, ¿no? ¿Qué te pareció el preámbulo a este esperado debate? No oficial, definitivamente, ¿no? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, como siempre, tan pasivos como una tortuga, se está poniendo las pilas recién, ¿no?, para organizar 4 debates posteriores a este, y me parece definitivamente desatinado. Me parece que el Jurado Nacional de Elecciones no brinda el servicio que debería generar para un hito como este, no tan importante,
que determinará el futuro del país en los posteriores 5 años, y esos 5 años repercutirán en el futuro de la nación. Entonces, me parece que definitivamente no hay seriedad de parte de este organismo. Estoy decepcionado del Jurado Nacional de Elecciones desde hace más o menos 15 años. No sé cuándo vaya a cambiar esta situación. Pero empezando por ahí, Wolfgang, el preámbulo ha sido, como tú mencionas, bastante hostil, ¿no? Entre ataques que van, ataques que vienen, definitivamente entre mentiras y suposiciones de Castillo, ¿no? Y también de Keiko. Todo ha sido una mezcolanza de intereses, ¿no? Y situaciones. Bueno, y hoy día el debate definitivamente se han tocado 4 puntos bastante interesantes. Considero que se ha podido detallar un poco más sobre estos temas porque se tocó educación, reactivación económica o economía, delincuencia y corrupción. Yo creo que acá se ha debido definitivamente hablar de la salud, hablar de la pobreza, o sea, ser más minuciosos con el esquema y estructura de los temas que se han tocado. El debate no ha durado más allá de 1 hora, no me dejarás mentir. 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media. No ha parecido casi el tiempo, pero pucha, ha sido bastante limitado, me parece, como para tocar temas tan importantes. Cuéntame, Wolfgang, pongo sobre la mesa lo siguiente. En las propuestas de educación, ¿qué te parecieron las propuestas de Keiko y qué te parecieron las propuestas del señor Castillo? Mira, antes de entrar digamos, a ir desglosando las propuestas generadas en el tema del factor educación, se tiene que tener en cuenta, en base a lo que tú mencionabas sobre el mal desempeño del Jurado Nacional de Elecciones, claro. Y es que si realmente fuésemos un país decente, querido Pedro, hace rato tanto el encargado, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE han tenido que haber renunciado por una gran razón y sencilla a la vez, y es que ¿cómo es posible que se les haya escapado, entre comillas, se les haya escapado, que 4 congresistas del Partido Perú Libre hayan ingresado, hayan pasado la valla, hayan pasado el filtro del Jurado Nacional de Elecciones cuando ellos han sido sentenciados por terrorismo? Esto no es un rumor, esto no es una suposición, no. Han sido personas sentenciadas por terrorismo y nunca han mostrado un arrepentimiento. Y aunque fuese así, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, estas personas están prohibidas de ser parte de algún aparato del Estado. Y el Congreso de la República es parte del Estado peruano. O sea, es uno de los poderes del Estado. Por ende, es ilógico. Yo espero de que una vez que este Congreso de la República se haga cargo, ingrese desde el 28 de julio, tienen que ponerse las pilas y sacar a estas personas. Es inaceptable, ¿no? Me parece que era necesario tocar ese punto en base a lo que tú mencionabas de tu decepción con el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones, Pedro, pero me parece, a mi criterio personal, de que es inaceptable, es intolerable que hoy en día intentemos defender la democracia cuando estos 4 terroristas se nos han metido al Congreso, porque son terroristas, ¿ok? Acá hay que decir las cosas claras. Ahora, curiosamente, yo tengo una opinión muy particular respecto al desempeño en el tema educativo, y es que más allá de la experiencia que tiene el señor Pedro Castillo, que yo considero que es una experiencia en el tema educativo, en el sector educativo mediocre, y que él está utilizando este rótulo, que bueno, es profesor, es cierto, pero es profesor de primaria y es profesor durante cierta cantidad de años, y que de hecho desde el 2017 no viene ejerciendo. ¿Por qué? Porque él está en licencia sindical, o sea que desde el año 2007 hasta la actualidad, él viene recibiendo su sueldo mes a mes porque goza de esta licencia sindical. Y eso fue una de las cuestiones que se le olvidó decir a la señora Keiko Fujimori. Solamente dijo que tenía licencia, pero tenía que especificar desde qué año y enfatizar que sigue cobrando. ¿Me entiendes? Porque así Pedro Castillo no iba a utilizar este argumento simplón de decir, sí, pedí mi licencia porque tenía que realizar mi campaña. Ahí eso le faltó, pero o sea, también Keiko Fujimori no es una gran oradora, no es una gran provocadora, o sea, hay que ser claros, ¿no? Hay que ser objetivos. Tiene sus limitaciones.
Pero curiosamente, la señora Keiko Fujimori es la que a mi entender tuvo una propuesta más sólida porque entendió de que hoy en día nuestro país, a través de lo que ha vivido el año pasado con las clases virtuales, hemos evidenciado de que nuestro sistema educativo tiene falencias por todos lados. La digitalización no ha llegado ni siquiera al 60% de las escuelas públicas a nivel nacional. Y por otro lado, también muchas de las promesas que se hicieron de que iban a llegar las laptops a los estudiantes, y la otra gran pregunta es, ok, te doy la laptop, pero tu servicio de internet, tu red de internet, ¿es lo suficientemente buena para que estés en una clase virtual de manera fluida? Entonces yo siento de que el enfoque que intentó darle la señora Keiko Fujimori a través de estos 5 minutos que le siguieron la intervención, se mostraron más sólidos en comparación del señor Pedro Castillo, que lo único que hacía era repetir de que él era profesor, de que él ha enseñado a generaciones que hoy en día son emprendedores. Me parece un poco para ponerlo en tela de juicio, porque si él es profesor de los primeros años de primaria, en todo caso él se tendría que referir a una promoción de hace 10 o 15 años, porque si él enseña a niños de 5, 6, 7 años, para que se conviertan en un emprendedor, digamos, a escala normal, según lo que dice el INEI, tendría que tener 25 o 30 años. Entonces eso es una falacia, ¿no?, que da el señor Pedro Castillo para intentar validar, entre comillas, de que él es un buen profesor y de que le ha enseñado a los estudiantes de primaria a ser emprendedores, a jóvenes emprendedores. Entonces básicamente eso era el discurso que él utilizó durante los 5 minutos del tema educativo, y repetía lo de siempre, ¿no?, de que él no es terrorista, de que él no es comunista. Pero ya para finalizar y darte el pase, querido Pedro, hay una cuestión de que por más que él siga mencionando que ya no es comunista, de que no es terrorista, de que no está vinculado, o sea, no podemos afirmar de que él es un terrorista, porque ante la ley no hay evidencia de que él haya sido partícipe o haya cometido un acto terrorista. Sí. Pero lo que se le, digamos, increpa es que este señor está vinculado, eso está demostrado, no es un rumor, no es una especulación, hay información de inteligencia, hay información del Ministerio del Interior, y hay videos donde se le ve a él con personas del Movadef, brazo político, religioso. Entonces, por más que él intente repetir y que luego Hernando de Soto, pero a mí sinceramente me ha decepcionado bastante Hernando de Soto, que él intente hacer como de un aval, de decir, ya hablé con él, ya lo calmé, ya le di litio, ya le di agua de azar, ya no es comunista. No puede, o sea... Me da la razón en que no me equivoqué con Hernando de Soto. Exacto, una persona no, ideológicamente, no cambia de la noche a la mañana su pensar. En todo caso, tiene que pasar una serie de vivencias o experiencias que lo lleven a interiorizar de que lo que pensaban no era correcto y pasan a otra ideología. Entonces, Hernando de Soto y Pedro Castillo no nos van a engañar diciéndonos que Pedro Castillo ya no es comunista. Y recalco que a mí me ha decepcionado bastante el señor Hernando de Soto y valida lo que yo ya venía diciendo hace meses. El señor Hernando de Soto en temas políticos, en tema económico es un crack, pero en temas políticos es un blandengue, es débil políticamente. Y ya ha demostrado de que pareciera que él se acomoda a lo que le conviene, ¿no? Exacto. Correcto, Wolfgang. Definitivamente coincido en la mayoría de cosas que has mencionado. Quiero para todas las personas que de repente están presentes y a las cuales va a llegar este video más adelante y con las cuales puedan compartir también internamente en sus casas lo que se vaya a vertir acá, es que voy a citar exactamente aquellas propuestas y aquellas, cuestiones que se han citado dentro del debate. Y es que Keiko Fujimori menciona que dentro de su proyecto de educación, ella va a reforzar la educación virtual, va a reforzar los servicios básicos de las escuelas, va a brindar celulares y tablets para los alumnos y maestros, construirá 3.000 colegios, algo parecido a lo que hizo su padre, dice, aumentará la remuneración de nombramientos y capacitaciones para los docentes, y también tendrá la deuda social
que tiene con el sector de educación, dice ella, ¿no? También dará una revisión de los textos educativos que deben ser analizados, dice ella, y compartidos con los padres. También dice, mencionaba, y esto me pareció bastante interesante, de que va a revisar los libros de historia, porque ella piensa hacer una revisión sobre lo que realmente se considera hasta el momento una guerra interna, que fue la lucha contra el terrorismo. Entonces ella también habla de ello, ¿no? Y definitivamente va a incluir el tema de la igualdad de género. Son los puntos que he podido al detalle poder describir, ¿no? Aguardar, apuntar, ¿no? Porque son los que más se han resaltado dentro de su debate, ¿no? En su último minuto y medio que le brinda, ella dice, definitivamente la educación tiene que ser fundada en valores y que se fomente siempre la unidad, y va a impulsar la educación técnica. Maravilla, porque si hay algo que en el Perú se necesita son técnicos. Tenemos profesionales de más, la educación técnica es lo que genera dinero en este momento. Saludos para un amigo de la secundaria, Ronald, gran ingeniero eléctrico. El joven, mi compañero, está ganando, pero increíble, él es técnico, nada más. Lo felicito, me encanta que le vaya tan bien. Luego sigue Pedro Castillo, ¿no? El señor Pedro Castillo, el candidato, menciona que la educación debe ser un derecho constitucional, como si no lo fuera. Y yo creo que, bueno, a quienes hemos leído la Constitución, sabemos que dentro de la Constitución, se avala la educación, se promulga, se defiende, se ampara la educación, pero tendrá su forma de repente de interpretar la realidad del señor Pedro Castillo, ¿no? En la cual él menciona de repente que no se configura o no se materializa esta norma dentro de la Constitución. Bueno, él dice que quiere recuperar la plata de los lingotes de oro. Supongo que hace referencia a Fujimori, ¿no? Como que es una promesa con señas de ataque, ¿no? Bueno. Luego dice que es necesario declarar en emergencia la educación y la salud nacional. Llamará al magisterio, a todos los docentes y a los pueblos indígenas para juntos coordinar cómo hacer reflotar la educación y la salud. Eso era lo que menciona él. Luego, el señor Castillo menciona que la educación definitivamente debe fundarse, como menciona también la señora Fujimori, mencionó después, ¿no? En valores, que los hijos no deben robarle a los padres, que los hijos no deben robar lo ajeno. Él quiere que regresen los valores, y todo eso más o menos es lo que él plantea en su plan de educación. O sea, el hombre se funda en generalidades, en buenas costumbres, pero no habla de proyectos realmente con consistencia. Luego, él dice que él no tiene ambiciones y que no debe haber ambiciones entre los hijos, entre los padres, ni los padres contra los hijos, ni los hijos contra las madres. No deben haber ambiciones. Eso también es parte de su plan que él ha manifestado hoy día. El señor Castillo también menciona que el 10% del PBI serán destinados al sector de educación y el sector salud. Luego el señor Castillo hace una crítica de cómo es posible que en la educación peruana se estudien 14 años para que los jóvenes salgan de la universidad y no tengan dónde trabajar. Luego el señor Castillo dice que va a dar ingreso libre a las universidades, va a preparar a todos los jóvenes de educación secundaria del Perú, de la nación, desde tercer año hasta quinto año de secundaria, para que puedan ingresar libremente a la universidad. Creo que hay unos problemas con la señal, Wolfgang, se acaba de retirar, parece que es el internet. Bueno, entre las cuestiones que menciona el señor Castillo son ellas, ¿no? Luego dice que los mejores estudiantes se irán al extranjero. Definitivamente todas las cuestiones que he podido citar de boca del señor Castillo son generalidades, son buenas costumbres, elementos que definitivamente no están mal, pero no son proyectos, no son propuestas, no hay una planificación correcta acerca de cómo hacer prevalecer en este caso las cosas que él menciona, ¿no? Entonces, justamente, Wolfgang, nuevamente, Wolfgang, gracias por conectarnos nuevamente, el internet está fallando. Como decía, ¿no? O sea, esas son
generalidades del señor Castillo en sus primeros 5 minutos. En sus últimos segundos, en su último minuto y medio, el señor Castillo menciona, ya no más cárceles. Dice él, ¿no? Él dice que las cárceles se van a convertir en centros de educación tecnológica. A mí esto me parece descabellado, totalmente. Es decir, no van a haber más cárceles. Las cárceles van a convertirse en centros de... Obviamente yo entiendo que él puede de repente acá materializar la idea de la resocialización, pero no entiendo cómo él podría transformar una cárcel a un centro tecnológico. No encuentro sentido. Esas son todas las propuestas de Keiko y del señor Castillo que puedo citar. Y te cedo la palabra, Wolfgang, para que me digas, me comentes qué piensas. Pedro, ¿me escuchas? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho, Wolfgang. Más bien disculparán que cada rato estoy así con los mocos porque te comento, ¿no? Que ahorita estoy pasando un poco, entre comillas, aparente de dengue porque estos días he estado mal. De hecho, la fiebre me va y viene. Ahorita estoy con 37, creo. Estoy, digamos, con ligero dolor de cabeza ahorita, pero por ratos va y viene, eso sí, por eso del dengue. Entonces, disculparán. No sabía, pero mejor es pronto, amigo. No te preocupes, pero ahorita estamos en una coyuntura donde hay que hacer de triple razón y sumarnos a todo el análisis que sea posible, claro, porque necesito también que las personas, a veces hay personas que en el día a día también, personas trabajadoras, que se levantan temprano, regresan tarde a casa, y muchas veces no tienen una pausa, por lo mismo que el tiempo se les va. Y este tipo de análisis, en la medida de que logremos que al difundirlo en otros espacios, luego que terminemos de grabarlo, ¿no? Lo compartimos en grupos, en otras redes, claro, con unas cuantas personas más, cumplimos nuestra misión, Pedro, porque va a ser gente que le va a llegar el extracto analizado objetivamente de lo que ha ocurrido el día de hoy. Y es que, con lo último que tú mencionabas, yo considero que el señor Pedro Castillo ha entendido muy mal el ejemplo de éxito de Singapur. Incluso en la entrevista que tuvo con el periodista Acuña, él mismo le señala de que el ejemplo que intentaba dar de copiar a Singapur en Singapur es una derecha achorada, como se llama, ¿no? Y incluso creo que él ni enterado estaba, él pensaba que eran de izquierda, que eran marxistas, que eran comunistas. Pero allá en Singapur lo que ocurrió en las cárceles sí fue un tema de aprovechar la mano de obra de los penitenciarios, pero este señor me parece que en una carencia muy evidente de razonamiento o entendimiento, de comprensión lectora, estas personas han entendido de que en las cárceles se pueden construir institutos técnicos, o sea, en todo caso puedes construir institutos técnicos destinados específicamente tal vez para ex reclusos, ¿no? Podría ser por ahí, pero es que esta gente no profundiza las ideas. Así es. Copia de aquí, de por allá, y luego cuando lo expone hace un paparroteo. ¿Por qué? Porque sencillamente esta gente no se centra en ver cuál es la solución de fondo, de base, cuál va a ser la solución que nos va a dar resultados a mediano y largo plazo, no solamente en el corto plazo. Y si analizamos luego las propuestas, ya no solamente en el tema educativo, sino en el tema de reactivación económica, en el tema de la corrupción, o sea, la señora Keiko Fujimori, desde el primer, segundo, tercer, cuarto y el último round, iba creciendo, se notaba su empoderamiento, aunque a mí me hubiera gustado desde el primer round entre con la espada desenvainada. Yo pienso que entró con la espada desenvainada, pero le faltó más puñal, directo al corazón. Pero ahí iba evolucionando y terminó muy bien, y Castillo mal. Y esa fue la diferencia notoria, porque Pedro sonó reiterativo, lo que te mencionaba al inicio, las palabras nacionalizar, estatizar, que si es cierto que no lo mencionó de manera directa, pero nosotros que somos conocedores del tema, sabemos leer entre líneas, y cuando él menciona estos términos de que vamos a recuperar lo que le han robado al pueblo, vamos a recuperar lo que han robado los corruptos, ya, pues eso en términos de lenguaje
criollo político significa de que vas a estatizar determinadas industrias, porque esa es la única manera de que un comunista le regrese, entre comillas, la plata que merece el pueblo. Por otro lado, las arengas de siempre, ¿no? Que ya te mencionaba, no soy comunista, bla. El tema de facto, entrando, por ejemplo, a lo que mencionaban, el tema de reactivación económica, nuevamente la señora Keiko Fujimori, mucho más sólida, a diferencia del señor Pedro Castillo, que redundaba mucho en el tema de, y él se avala mucho en que el Banco de la Nación va a ser como Diosito, y que Dios que le estoy mencionando, va a ser como un papel de Diosito, de que nos va a salvar a todos de nuestras deudas. Dice, el Banco de la Nación se va a encargar de resolver nuestras deudas, de pagar nuestras deudas, que esto y lo otro. Ya pues, y por otro lado vemos que las propuestas de Keiko Fujimori es todo lo contrario, ¿no? Aperturar apoyo estratégico, logístico a la mediana y pequeña empresa, porque como lo hemos mencionado en otras transmisiones, Pedro, la economía peruana está un 70% conformada por comercios informales, ¿no? Y por eso, por ejemplo, o sea, la mejor representación de ello es Gamarra, que si bien es cierto que Gamarra hoy en día es ya un emporio totalmente formalizado, pero al final de cuentas todos ellos han sido comercios en algún momento informales, y que luego el proceso de Gamarra es muy interesante porque se han ido conglomerando a tal punto de que conformaron Gamarra, ¿no? Es por ello que incluso los propios socios de Gamarra, ellos ya han emitido un pronunciamiento claro de que van a apoyar a Keiko Fujimori y que no están de acuerdo con ninguna estrategia opuesta comunista. Y eso hay que tomarlo de manera muy seria y responsable, porque Gamarra, digamos, es una de las almas comerciales significativas de nuestro país. Y nosotros no podemos pasar por agua tibia este tipo de pronunciamientos, y me enfoco en las personas que aún están dubitativas, porque el tema de reactivación económica va precisamente por eso, ¿no? Por un tema de aperturar un apoyo estratégico pensando en que los pequeños y medianos negocios crezcan. No es un tema de darle bono, que préstamo, no. Exacto. Es apoyar exactamente para que, como se dice, ellos mismos pesquen el pescado. Y lo otro que se tiene que hacer es la reactivación minera, pero de una manera tangencial, de una manera activa y dinámica. Todo lo contrario con lo que decía el señor Pedro Castillo, que hablaba de recuperar los recursos naturales, y nuevamente te digo, eso en jerga criollo política, ¿qué significa recuperar naturales del país que han venido siendo saqueados? Estatizar, pues, ya vas a estatizar las minas, vas a expropiar los fondos, eso es lo que significa, y ahí se ve claramente la diferencia abismal. Y también, como ya lo hemos conversado tanto de manera interna como con otros muchachos en otros conversatorios, aquí ya no es un tema de que el Fujimorismo se enfrenta con el partido de Perú Libre, se está enfrentando el capitalismo, la economía de libre mercado con el modelo comunista. O sea, aquí estamos hablando de eso, ¿no? Y aquí tenemos que hacer claras, sin titubeos. O sea, aquí tenemos que hacer un llamado también a la reflexión, Pedro, donde ya no se puede admitir voto en blanco, voto en nulo, voto viciado. Eso sería una falta de respeto. Ya no lo tomes por un tema patriótico, no lo tomes por un tema de defender a tu país o a tu nación. Es también por un tema de tus intereses, ¿no? Si tú quieres seguir viviendo en un modelo que te permita luchar por tus proyectos de vida, tus proyectos empresariales, por alcanzar lo que quieres ser, eso se consigue en una democracia donde está un libre mercado, ¿no? Todo lo contrario sería en un modelo como sería en Venezuela o en Cuba, ¿no, Pedro? ¿Qué opinas al respecto? Te escucho, que hable suficiente. No, en este caso, siendo la segunda ronda el tema de la economía o reactivación económica, como tú mencionas, Wolfgang, considero también que la señora Keiko tuvo mucho más solidez de los argumentos y
Las propuestas fueron definitivamente un poco más atractivas. El señor Castillo siempre se queda en el letargo con sus propuestas, muy pasivo, sin estructura, no configura bien lo que realmente quiere hacer. Bastante triste. Yo como docente, como profesor, me da mucha pena, me da mucha pena tener que ver a un maestro casi entre la frontera de la cima, ¿no? Entre esa frontera, nada más para llegar a la cima. Como maestro no tenemos, yo creo, hasta el momento presidentes que hayan sido maestros, ¿no? Como única carrera, ¿no? Y es triste porque, como te voy a mencionar en este momento, por ejemplo, Keiko, la candidata menciona de que ella va a repartir el canon para el pueblo, el 40% del canon para el pueblo, es una de sus propuestas. Va a brindar mediante obras 2 millones de trabajo, 2 millones de puestos de trabajo. Va a reforzar los programas, los programas que ya de hecho ya están estructurados, ¿no? Como el Pronamás, el FONCODE, ¿no? O sea, va a darle fuerzas a estos programas y eso me parece bastante atractivo, ¿no? También ella menciona que el PRONA mismo va a reforzarlo, el programa Pensión 65 va a duplicar, no es duplicar, yo creo que va a triplicar casi el monto que se da actualmente. También menciona que la beca 18, este proyecto va a repotenciarlo, va a dar más becas. También ella menciona que va a reestructurar la SUTRAN y la SUNAT. Ella también menciona que va a comprarle las deudas a los pequeños empresarios. Eso coincide con Castillo, ¿no? Con el señor Castillo. Algo que me pareció bastante interesante es que va a bajar el precio de aquellos elementos de consumo para así lograr bajar las tasas, ¿no? De los combustibles, por ejemplo, ¿no? Dentro de ello. Y en su último minuto y medio, la señora Keiko Fujimori menciona que va a reforzar el tema, por ejemplo, de comprar y adquirir semillas mejoradas para el agricultor. Va a adquirir 5.000 tractores para el campo. Y definitivamente va a hacer compras estatales en un 40% dedicadas al empresariado. Es todo lo que ella ha detallado, la señora Keiko. Lo digo con detalle porque he tomado minuciosamente nota de cada una de las cosas que ha mencionado. Y ahora paso al señor Castillo, ¿no? Para ser definitivamente objetivos y mostrar que se ha hecho el mismo recogido o obtención o acervo de contenidos de ambas partes, ¿no? En el debate. El señor Castillo menciona que él va a destrabar los proyectos mineros y cualquier otro proyecto que se pueda ejecutar si es que el pueblo lo permite. Eso es lo que he dicho, va a destrabar proyectos. El señor Castillo menciona también de que le va a dar 2 meses de plazo a los gobiernos regionales, que si en 2 meses los gobiernos regionales no demuestran que van a ejecutar y van a materializar y gastar el dinero que se les brinda, el gobierno tendrá que ejecutar esas obras, o el gobierno tomará control de este dinero para ejecutar las obras. Eso es lo que mencionó el señor Castillo. El señor Castillo menciona en el plan de reactivación económica que ni bien entre el 28 de julio la presidencia generará el referéndum para hacer una revisión de los contratos de las empresas transnacionales, para que así el 70% de utilidades que se genere quede para el Perú y el 30% para las empresas, lo que viene mencionando constantemente, ¿no? El señor Castillo también menciona que va a reaperturar el turismo. Menciona también que los préstamos empresarios se darán a través del Banco de la Nación. El señor Castillo menciona también que cobrará las deudas que la SUNAT hasta el momento no cobra, no viene cobrando. También menciona que se van a comprar los préstamos de los empresarios. En eso coincide, es en las únicas cosas que coincide con Keiko, ¿no? Con la candidata Keiko. También menciona que agraria. También menciona el señor Castillo dentro de la reactivación económica que no habrá más importaciones. Acabaron las importaciones en su gobierno.
bastante extraño y controversial lo que mencionan. Y en su último minuto y medio, el señor Castillo menciona que recuperará el gas, el camisea, que recuperará el mar y también que recuperará todos aquellos minerales que se van al extranjero. También igual de controversial. Mencionó también, ¿no? Que iba a impulsar los programas de nutrición. También que ya no será pensión 65 en su gobierno, sino que será pensión 60. Y también menciona que va a reducir, pues no, él no va a cobrar sueldo y que va a reducir el sueldo de los ministros, de los congresistas. Eso básicamente es todas sus propuestas de reactivación económica. Como vuelvo a mencionar, no logra configurar todavía qué quiere hacer, tiene muchas ideas en el aire, divaga, no hay una estructura sólida para poder generar confianza en el elector consciente, ¿no? Porque yo conozco personas que van a votar por Pedro Castillo y no puedo decirles que voten por otra persona porque es su derecho, pero definitivamente el elector debe ser consciente, y si todavía no es consciente, tiene que tratar de analizar al detalle, ¿no? Más allá de que Keiko sea corrupta o no sea corrupta, que se haya demostrado o no se haya demostrado quién fue su padre y quién no fue su padre, yo creo que es la realidad lo que toma cuerpo, ¿no? La realidad toma cuerpo, ¿no? Y nos hace un poco más conscientes de cómo ejecutar nuestros votos. Entonces, leyendo el plan de reactivación de Keiko, de Castillo, definitivamente la señora Keiko Fujimori vuelve a tomar corporeidad, solidez, ¿no? En esta segunda escena. Y vuelvo a repetir, el señor Castillo con todas sus propuestas demuestra mucha inconsistencia, falta de estructura, no grafica bien los proyectos, ni siquiera hay proyectos en realidad, son medias ideas. Entonces es difícil definir su tipo de estrategia política, ¿no? A materializar dentro del gobierno, muy difícil. Rescato de la señora Keiko Wolfgang el tema de la reactivación y reforzamiento de planes sociales como el del PRONA, ¿no? El de también Foncoes, ¿no? Todos esos definitivamente son bastante atractivos, son bastante curiosos y sí rescato ello, ¿no? ¿Tú qué piensas, Julián, de todo bueno, te he leído con detalle las propuestas, ¿no? Ahora mencionarme tú qué piensas de todo lo que te he mencionado. No, lógicamente tú conoces todo, ¿eh? Claro, es que mira, como te comentaba, si vamos desglosando lo que dice a cada candidato y sobre todo haciendo énfasis en lo que dice el señor Pedro Castillo, un comunista, marxista, maoísta, mariateguista, que ya de por sí que ellos se sienten orgullosos de estos rótulos ideológicos, denota que no tienen una noción básica, aunque sea de cómo funciona la economía, cuál es la dinámica de las economías a nivel mundial y sobre todo a nivel regional. De ellos que el señor Pedro Castillo dice que va a dar 2 meses para que los gobiernos regionales actúen de manera dinámica con el canon minero, pero yo creo que él en 2 días debería pedir un rendimiento de cuentas a sus socios políticos, que precisamente, sobre todo el señor Vladimir Cerrón, que fue el gobernador regional, presidente regional de esa región, no hizo nada con el canon minero, y todo lo contrario, devuelven estos millones de soles que se pueden utilizar en obras de infraestructura que se traducen en avances para esa región, en avances de desarrollo y en una generación de empleo. Y esto a la vez permite de que, o sea, tú cuando generas empleo dinamizas la economía regional y por consiguiente la economía nacional. Entonces el señor Pedro Castillo debería pedirle cuentas a sus socios políticos y no empezar a hablar como decir, primero ordena tu casa, luego ordena el mundo, ¿ya? Ahora, yo pienso, Pedro, de que una persona que esté realmente informada y que haya logrado dejar de lado el odio político por Keiko Fujimori, si una persona logra esto, realmente es imposible que vote por Pedro Castillo, porque una persona que ha logrado entender o tener una noción básica de lo que es el flujo natural de la economía de libre mercado, lo que se menciona siempre, la mano oculta del mercado que permite que todo fluya de manera natural, como dicen por ahí,
el misterio del capital, ¿no? Es que cuando este tipo de personas, estos comunistas, lanzan la propuesta, ya no populista, sino una propuesta demencial, una propuesta hasta yo pensaría... Hay unos problemas con la señal. Bueno, okay. Sí, ya te escucho, volvió la señal, se había desconectado. No. Cuando ellos parece que persiste un poco. Vamos a exigir que las empresas mineras nos den el 70% a nosotros y ellos se queden con el 30%, son propuestas ilógicas. Y cualquier persona que se siente a analizarlo lo va a entender. ¿Por qué? Porque si tú eres un empresario y estás invirtiendo, del 100% de las ganancias que obtienes de todo lo que, digamos, tú inviertes en una actividad, ¿cierto? Claro. Y de todas las actividades que tú realices económicas, al final obtienes las ganancias, las utilidades, ¿verdad? Y de ese 100% de utilidades que tú solamente te vas a quedar con el 30%, quiere decir de que a la justa solo estás recuperando lo que has invertido. Porque usualmente un empresario invierte 100 para ganar el doble, ¿sí o no? Para ganar 200. Pero eso tú me estás diciendo de que el Estado se va a quedar con el 70% y yo con el 30%, me estás diciendo de que yo, como empresa privada, voy a ser un esclavo del Estado. Porque yo te voy a pagar más impuestos y que esto se va a traducir en que el sector privado, las inversiones privadas se van a espantar. Es lo que se dice cuando hay ¿cuál era la terminología técnica? Se me va de la mente, pero es que los capitales empiezan a escaparse. O sea, van a empezar a salir del país y simplemente estos capitales, no es que, o sea, esa lógica tonta, boba, Pedro, de pensar estos marxistas, de decir de que sí, el pobre versus el rico. No, pues, el rico, el que tiene plata, se va a ir a otro país a seguir invirtiendo. Ellos no van a perder. Es que cualquier persona en su lógica, cuando tienen inteligencia financiera, piensa, oye, acá en Perú, mi capital no va a estar asegurado. Lo saco de aquí, me voy a Ecuador. Fin de la historia. Y nos quedamos aquí sin capitales. Y a ver cuánto tiempo vamos a durar, pues, con las arcas del Estado, unos cuantos años, 2, 3 años. Y luego vamos a hacer Venezuela 2.0. Entonces, en el tema económico, las propuestas del señor Pedro Castillo, a diferencia de Keiko Fujimori, Pedro, son abismalmente notorias las diferencias, porque volvemos a lo mismo. Es un versus, es una mecha, es una pelea de gallos entre lo que representa la economía social de mercado con el comunismo. Por un lado tienes una propuesta donde el gobierno, el Estado, tiene que ser quien acapare el 98% de las cosas en un país, mientras que el otro piensa más en una óptica de brindar justicia social y abrir las puertas para que los capitales se inviertan y esto se traduzca en un mayor progreso y generación de empleo. Entonces las propuestas de la señora Keiko Fujimori son muy accesibles, no son para nada alocadas. Por ejemplo, cuando tú mencionabas que va a lograr 2 millones de empleo, eso es alcanzable. Incluso yo pienso de que es una cifra muy mesurada, muy digamos, consensuada por parte de ellos, porque incluso hasta se puede alcanzar una cifra, porque si expandes la inversión privada, se traduce en más generación de empleo de trabajo. Lo de las semillas mejoradas es algo que se necesita en el sector agrícola. Yo te lo digo porque he podido trabajar un tiempo con las juntas de usuarios, las juntas de regantes, y muchas veces ellos necesitan esos apoyos adicionales para que su agricultura, su pequeña agricultura crezca, y eso se debería traducir en lo que propone Keiko Fujimori, traer las semillas mejoradas, brindar tractores, ya como así enseñarles a pescar, lo que ya venimos diciendo. Excelente, Wolfgang, interesante tus puntos de vista, tu análisis, muy certero.
Y nada, pasemos a otro punto, porque el tema de reactivación económica, el tema de educación, ya están zanjados. Lo que te decía hoy por la tarde, al terminar el debate o en medio del debate, y por qué te decía que algo de razón tiene Castillo en el tema, por ejemplo, de educación, no me refería a los primeros 10 minutos de debate, donde se tocó especialmente el tema de educación. Me refería a cuando hablaban de delincuencia, ¿no? Dentro de lo que puedo rescatar de Castillo, discrepo mucho definitivamente respecto a su capacidad para construir ideas y manifestarlas, y sobre todo para tratar de materializarlas. Hay algo que me pareció bastante interesante e inteligente, de todas las cosas pachotadas que suele hablar el señor Castillo, el candidato, ¿no? Y empezaré por ello, y es que él conecta el tema de la delincuencia con la educación, cosa que nunca he escuchado de Keiko. Y yo creo que es algo, yo he discutido con abogados, con un montón de gente, contigo mismo, Borja, ese tipo de temas, y con otros invitados también en otras sesiones, y compartimos ello, ¿no? El tema de raíz o donde radican los problemas de la sociedad peruana, definitivamente todos están vinculados a la corrupción, a la falta de educación, pero sobre todo el segundo tema, ¿no? Al segundo ámbito, la educación. Definitivamente una sociedad en la cual la educación es el primer pilar, pero sin embargo se le da la atención como si la educación no sirviese, definitivamente desencadena y distorsiona la propia realidad de su pueblo. Eso es lo único que puedo rescatar del tema de delincuencia, que es el tema que vamos a tocar en este momento de debate, ¿no? Entre Keiko y Castillo. Y es lo que puedo rescatar de él. Ahora te voy a comentar, Wolfgang, cuáles fueron las propuestas en delincuencia de la señora Keiko Castillo, la candidata Keiko Fujimori, y luego pasaré a comentarte sobre las propuestas del señor Castillo, ¿no? El candidato Castillo. La señora Keiko, la candidata Keiko, ella propone reforzar la institución de la PNP, de la Policía Nacional del Perú. Me parece excelente, me parece excelente. Ella quiere fortalecer la policía, quiere equiparla, quiere capacitarla. Yo discutía hace algunas semanas con un amigo, abogado, trabaja en la Fiscalía de Chincha, él, un gran amigo, y discutíamos en que yo creo, de que el ser humano, no importa la edad, el ser humano puede cambiar. Yo es lo que yo creo, con mucha fe. Él me decía que no, que la gente recibe la educación de casa y que esa educación no cambia nunca, que el ser humano no cambia. Tal como crece, así es para siempre. Yo le discrepo, yo le digo, así como hay malos elementos dentro de la policía, porque eso es lo que tocábamos y hablábamos, yo creo que a los policías les hace falta capacitación, les hace falta todavía el tema de la conciencia, ¿no? Sobre qué significa ser un policía realmente en nuestra patria. No tenerlos desvalorados y menoscabados ahí en un rincón, siendo la fuerza primaria del orden, ¿no? Sino por el contrario, reforzarlas, capacitarlos, hacerlos entender que ellos son una fuerza importante dentro de la nación, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, por ejemplo, estas propuestas de la señora Keiko Fujimori, de capacitar y reivindicar, ¿no? Fortalecer la Policía Nacional del Perú. Ella luego menciona que va a repotenciar las comisarías. También ella menciona que va a reforzar los programas de prevención del delito. Menciona también que habrá beneficios para las empresas que contraten a los jóvenes recién salidos de las universidades. Definitivamente tiene conexión con el tema de la delincuencia, pero no tiene mucho cuerpo dentro del tema. Entonces, tanto ella como el señor Castillo mencionan dos cosas que no tocaban mencionar, pero las vinculan de alguna forma, ¿no? Las relacionan de alguna forma. Luego la señora Keiko menciona que va a construir nuevas cárceles y que estas cárceles van a ser centros de resocialización, no solamente cárceles como tal, porque uno de los principios del sistema penitenciario es la resocialización. Entonces ella fundamenta eso, me parece bastante interesante.